La radio del Sindicato Mexicano de Electricistas presenta Destellos del pasado. Momentos que se quedaron grabados en el tiempo y que cambiaron el rumbo de la historia. Los inicios de la industria eléctrica en México. Segunda parte. Al estallar la revolución en 1910, los trabajadores electricistas decidieron no tomar ninguna postura de parte de los bandos en disputa, y aunque en 1913 las relaciones obrero-patronales con las empresas extranjeras se habían adecuado a los nuevos procesos de generación y transmisión mediante la implementación de categorías obreras, en el terreno contractual no había avance alguno y los bajos salarios, las cargas excesivas de trabajo, los despidos y la carencia de herramientas adecuadas seguían siendo el calvario cotidiano de los empleados. Cabe señalar que la Mexlight ya contaba también entre sus filiales con la Mexico Trainways, compañía de tranvías eléctricos de la Ciudad de México, y cuyos trabajadores, al estallar una huelga en octubre de 1914, detonaron meses más tarde el nacimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pues en el entorno de los ataques de las fuerzas villistas y zapatistas contra el debilitado gobierno de Venustiano Carranza, a este último no le quedó otra salida que incautar la empresa tranviaria para no abrir otro frente civil en su contra. Las negociaciones, empero, quedaron interrumpidas cuando Carranza debió abandonar la ciudad, favoreciendo con ello la creación del Sindicato de Obreros y Empleados de la Compañía de Tranvías. Fue así que, motivados por el triunfo de los tranviarios, los trabajadores de la Mexlight lograron reunirse el 14 de diciembre de 1914 junto con telefonistas de la Mexican Telegraph and Telephone Company y Teléfonos Ericsson, realizando la Asamblea Constitutiva del Sindicato de Empleados y Obreros del Ramo Eléctrico, siendo elegidos como secretario general Luis R. Ochoa y como secretario del Interior Ernesto Velasco. Días más tarde, el 21 de diciembre, el nombre de la naciente organización cambió por el de Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, que hasta la fecha ostenta con orgullo. Pero la lucha apenas comenzaba, pues en el fragor de los enfrentamientos revolucionarios y los gobiernos que entraban y salían de la ciudad de uno y otro bando, el SME inició contra viento y marea el planteamiento de sus principales demandas, como lo eran aumento de salario, jornada máxima de 8 horas, pago de horas extras y desaparición de los cuerpos de seguridad de las empresas. De esta forma, el 19 de enero de 1915, la Mexican Telegraph and Telephone se dijo dispuesta a negociar las demandas de sus empleados, pero se negó a reconocer al SME como su sindicato. Por esas fechas, el gobierno de los convencionistas fue expulsado de la Ciudad de México por los carrancistas. El SME propuso al nuevo gobierno la incautación de la Telefónica, que fue cedida a la administración del sindicato el 6 de febrero, luego de que la empresa se negara a negociar. Días más tarde, aparecieron de nuevo las represalias y el 22 de marzo de ese mismo año se despidió injustificadamente a todos los miembros que formaban parte de las comisiones de negociación. 3 días después, el 25 de marzo, estalló nuevamente la huelga por el incumplimiento del pacto firmado y los despidos injustificados, llegando a extenderse hasta el desfile del 1 de mayo, y si bien el gerente de la Ericsson aceptó la reinstalación de los trabajadores despedidos, del lado de la Mexican Light and Power, las cosas no fueron así.
La empresa no solo retuvo el salario de los trabajadores sindicalizados, sino que además contrató aprendices con la finalidad de sustituirlos. El resultado fue un número incalculable de despedidos. El 4 de mayo de 1915, a la 1 de la mañana y con motivo de la huelga, dejaron de funcionar los sistemas de bombeo de aguas negras, de agua potable, el transporte colectivo y el servicio eléctrico de la ciudad. Fue entonces que el presidente convencionista Roque González Garza propuso a las partes en conflicto un pacto, el cual consistía en la reintegración de los sueldos, reinstalación de los despedidos y sanciones a quien maltratara a los trabajadores. Pero en la vorágine revolucionaria, lo peor estaba por venir para el naciente ESME, y no precisamente del lado de las ambiciosas empresas extranjeras. A inicios de 1916, el gobierno de Venustiano Carranza, nuevamente instalado en la Ciudad de México, decretó la obligación de todos los sindicatos a informar acerca de sus sesiones, buscando formar una organización nacional de trabajadores que se sumara a los bandos armados como la Casa del Obrero Mundial, que integró a sus afiliados a los llamados batallones rojos para combatir a las fuerzas de Villa y Zapata. El ESME, que se mantuvo como fuerza independiente, ignoró los llamados de Carranza y el 8 de marzo de 1916 su secretario general, Ángel Frutos, fue arrestado, relevándolo en el cargo Ernesto Velasco. En esos momentos, el gobierno carrancista decretó la impopular medida de pagar a los trabajadores con el dinero carrancista infalsificable, retirando el oro como moneda de circulación corriente y pasando por alto que los trabajadores habían luchado porque desde 1914 se les pagara sus salarios en oro. La medida no solo es desechada por el agredido ESME, sino también por la Federación de Sindicatos de Obreros del Distrito Federal, que el 17 de mayo de ese año exige a los patrones respetar el sistema de pago acordado años atrás. Como no se llega a un acuerdo, surge una nueva amenaza de huelga, suspendiendo sus labores las compañías de luz, tranvías y teléfonos. Carranza lanza la amenaza a los trabajadores de imponer penas y severos castigos si en 2 días no reanudan sus labores. No obstante la presión carrancista, el ESME firma con la MEXLAIT las jubilaciones después de 15 años de servicio y logra un aumento de salarios. El 27 de julio de ese año, ante el incumplimiento de la empresa en la forma de pago a los trabajadores, se da el paro de las plantas eléctricas de Necaxa, Nonualco, Indianilla y San Lázaro, paralizándose con ello la actividad de las grandes industrias del Distrito Federal, incluyendo la fábrica de municiones del gobierno carrancista. Esto brinda a Carranza la excusa para acusar de traición a los huelguistas bajo el argumento de que apoyaban a las fuerzas militares extranjeras, afirmando, sin sustento, que éstas manipulaban a los sindicatos. Las plantas de Nonualco, Indianilla y Necaxa fueron ocupadas por los militares y en el mes de agosto, por orden directa de Carranza, se clausura el Salón Star, sede de las oficinas del ESME, y se arresta a los comités de huelga y al secretario general Ernesto Velasco, sentenciándolo a muerte por alta traición y rebelión, pena que es conmutada después a 20 años de prisión. Finalmente, Ernesto Velasco es liberado en febrero de 1918. En septiembre de 1916, un mes después de la huelga y la enconada represión contra los electricistas, Venustiano Carranza emite un decreto donde concede por obra gubernamental el pago a los trabajadores a base de oro nacional o su equivalente en billetes infalsificables.
El 5 de febrero de 1917, Carranza proclama la Constitución y en septiembre de ese año, el SME firma con la Mexican Light and Power demandas hechas en luchas anteriores como antigüedad y aptitudes para ocupar las vacantes, ajuste de salario, incapacidad, servicio médico, indemnización a incapacidades permanentes, establecimiento de la jornada de 8 horas y la capacitación personal. Por esos años, la lucha laboral comienza a ganar terreno, pero el monopolio eléctrico seguirá operando aún sin el control del naciente Estado mexicano. Hemos recordado juntos aquel momento que estaba en el olvido. Ese instante que marcó la diferencia y se quedó atrapado en el tiempo. Sindicato Mexicano de Electricistas. Radio. Mantente alerta a nuestra transmisión. Se vende mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados. Se vende mi país a 4 vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento.